Hoy vamos a trabajar en uno de los temas que son muy cruciales para el manejo de diferentes informaciones, ya que sabemos que en las bases de datos necesitamos manejar un conjunto de datos, a veces no específicamente un atributo en particular, sino a veces registros, un conjunto de datos en forma como de tablas temporales. Y vamos entonces en este caso a ver tipos de datos compuestos que nos van a ayudar a cómo manejar esa información. Lo que nos hemos propuesto en este día es la siguiente agenda. Primero, como objetivos tenemos describir las colecciones y registros en PL/SQL, cómo crear esos registros definidos por el usuario, cómo utilizar un atributo muy importante en Oracle que se conoce como row type, cómo crear matrices asociativas, ya sea a nivel de tablas, ¿verdad? O registros como tal. Por lo tanto, vamos a ver una introducción de estos tipos de datos. Para poner en contexto, los tipos de datos compuestos pueden contener de alguna manera varios valores. Hemos visto tipos de datos escalares que tienen un solo valor. En este caso nosotros vamos a poder tener varios valores y hay de dos tipos en los cuales nosotros podemos manejar en términos de PL: los registros y las colecciones. Y en ello de las colecciones hay arreglos asociados. Vamos a utilizar una palabra reservada que se llama index by. Vamos a ver tablas anidadas y vamos a ver el concepto de BRWrite, que es muy importante para el manejo de datos como tal. Entonces, en PL/SQL, ¿qué podemos hacer uso? ¿Registros o colecciones? Vamos a utilizar registros PL/SQL cuando deseemos almacenar valores de diferentes tipos de datos, pero solo una ocurrencia a la vez. En el otro caso, vamos a utilizar colecciones PL/SQL cuando deseemos almacenar valores del mismo tipo de datos. En el caso a nivel de registro, nosotros podemos hacer utilización de diferentes tipos de valores de datos. Es decir, nos auxiliamos de los datos escalares y creamos en realidad un registro donde puede tener valores booleanos, fechas, caracteres, imágenes, entre otros. Esta estructura va a representarnos un registro en el cual vamos a manejar una ocurrencia a la vez, es decir, un registro a la vez a nivel de memoria. Por el otro lado tenemos las colecciones o matrices o vectores, donde vamos a tener una estructura PL/SQL de tipo PLC_integer, donde nosotros vamos a tener como la ubicación donde tenemos esa matriz y los datos o tipos de datos que vamos a manejar. En este caso vamos a manejar nombres de tipo varchar y van a estar ubicados en las diferentes posiciones PL integer que estén dentro de la matriz o la colección. Veamos algunos aspectos que son importantes al manejar este tipo de datos. Debe contener uno o más componentes de cualquier escalar de tipo record o de tipo index by. Son similares estas estructuras en la mayoría de lenguajes de tercera generación como C, C#, como Java, entre otros. Es definida por el usuario y puede ser un subconjunto de una fila de una tabla. Trata a una colección de campos como una unidad lógica y es conveniente para ir a buscar una fila de datos de una tabla para el procesamiento, es decir, agiliza el procesamiento. Sabemos que cuando los datos han sido cargados a memoria, pues se nos facilita el manejo, el acceso, la manipulación de los datos. Las lecturas a disco pues provoca un tiempo de respuesta mayor que con respecto a memoria. Sintácticamente, cuando vamos a manejar un registro, como en cualquier lenguaje de programación, tenemos type, type_name is record. Esta palabra va a definir que es de tipo registro. Y ahí podemos declarar los diferentes campos
con su definición que vamos a tener. Luego nosotros vamos a utilizar un identificador con su tipo de nombre, que sería el tipo de registro. La declaración del campo puede tener de tipo de campo, de qué tipo de variable, utilizando el porcentaje type, o la columna o el row type. Podemos ya declarar los not null y expresiones por default para cada uno de sus campos. Entonces, primero lo que hacemos es una declaración de esos campos que van a ir en ese registro, y por consiguiente, pues ellos lo que van a hacer es almacenar esos tipos de datos que nosotros queremos establecer en esa estructura de registro. Adicionalmente, en PL/SQL hay un atributo, se conoce como row type, donde se puede declarar una variable de acuerdo a un conjunto de columnas de una tabla de base de datos. Esto es potencialmente muy beneficioso, ya que usted, si necesita utilizar todos los campos de una tabla, cuando una tabla tiene 30, 40, 50, 70 atributos, entonces usted con este prefijo row type, usted declara prácticamente toda esa estructura de esa tabla o vista. Los campos en el registro, por consiguiente, toman esos nombres y los tipos de datos de las columnas de las tablas o vistas. Y sintácticamente es el identificador, la referencia de esa tabla, porcentaje row type. Veamos un ejemplo. Vamos a declarar type trec de tipo record y declaramos bsal de number 8, bminsal number 8, le damos un default de nil. Vamos a bHireDate de tipo HireDate de empleados y brec1, vean, employees row type. Esta variable la hemos declarado de toda la estructura que tiene la tabla employees. Entonces declaramos el identificador, ¿verdad?, de tipo trec, myrec. Entonces a myrec, en la posición bsal, en la columna bsal, le voy a colocar el minsal más 500, y en bmyrec myHireDate la fecha del sistema. Vamos a hacer un select into de bmyrec.brec1. Vamos a seleccionar todos los atributos de la tabla employees y se la vamos a asignar a la parte del registro brec1. Por consiguiente, como es declarado de los mismos tipos de datos, entonces uno a uno se van a poder asignar haciendo los fetch respectivos, cuyo empleado sea igual a 100. Entonces vamos a imprimir en bmyrec, en brec1, el last name concatenado con la fecha HireDate y con el bsal, y ese sería el resultado de ese bloque PL/SQL. Las ventajas entonces de usar row type es el número y tipo de datos de las columnas de base de datos subyacentes, que no necesitan ser conocidos y de hecho podría cambiar en tiempo de ejecución. El atributo row type es útil cuando se desea recuperar la sentencia completa, select asterisco, hacer un insert o update a ciertas filas en las tablas. Veamos este ejemplo utilizando row type. Declaramos un bEmployee de 124, le asignamos ese valor a bEnrec de tipo row type. Vamos a seleccionar todos los atributos y se los vamos a asignar a bEnrec de la tabla employees, cuyo empleado sea el 124. Y posteriormente vamos a hacer un insert en la tabla retireEmps, donde tenemos EBNO, en name, Joe, manager, hire date, leave date, sal, com y depno. Y los valores los vamos a extraer de enrec. De acuerdo a los valores employee ID, last name, job ID, manager, hire day, sys day, salary, commission,
y department. Como hemos traído toda la estructura, insertamos esos valores. Al hacer un select, vamos a seleccionar esos datos del empleado 124. Ahora veamos que queremos hacer una lectura, pero adicionalmente queremos hacer un insert total. Igual, declaramos las variables, seleccionamos los atributos, los vamos a hacer el fetch, el into, en BNREP, que hemos declarado de tipo retireInts, y cuyo empleado sea 124. Y cuando vayamos a insertar, vamos a insertar en retireEmps los values que en MREP tenemos asociados. Y luego podemos verificar esa inserción como tal. También podemos hacer actualización. Entonces hacemos un update retireEmps set row a toda la fila con los valores de MREP where no igual employee number. Estos es muy significativo cuando estamos haciendo operaciones de grandes cantidades de datos y que sabemos que de alguna manera vamos a utilizar toda la estructura como tal. Ahora veamos el uso de las colecciones. Los arreglos asociados basados en index by. Una matriz asociativa es una colección de PL/SQL con dos columnas. La clave principal, donde es de número entero o de carácter, que va a ser la llave. Y la columna escalar o de tipo registro, que va a contener los valores que se van a ir asignando a esa matriz. Entonces, la llave única es de PLSInteger, donde va a tener los valores a nivel de los diferentes tuplas que me van a conformar mi matriz. Y yo puedo tener dentro de los valores, ya sea de manera escalar como un vector o de tipo registro como una matriz, donde puedo definirla para poderla utilizar. Entonces, sintácticamente tengo tyName, el nombre de ese tipo, y en vez de isRecord, hoy es isTableO. Al poner isTableO, entonces nosotros tenemos de tipo matriz asociativa. Nosotros definimos los tipos de columnas y de diferentes formas podemos declarar esas columnas con valores not null o de tipo rowType para tener asociado toda una estructura de tipo registro. Y la definición de index by si va a ser un PLSInteger o un bInteger o un varchar 2 y con qué longitud lo vamos a establecer. Posteriormente, entonces, vamos a establecer el identificador con ese tipo name que hemos definido previamente. Veamos un ejemplo. Type en name table type is table employees last name type index by PLSInteger. Nosotros declaramos el nombre, por consiguiente vamos a tener un atributo de tipo last name y el index by va a ser un PLSInteger. Luego vamos a el identificador en name table de tipo, el tipo de matriz que hemos definido previamente. Ahora veamos cómo lo implementaríamos. Declare type en name table, type is table of employees last name type index by PLSInteger. Y el hire date table type también is table de tipo date y index by PLSInteger. Declaramos dos variables, ¿verdad? Ename table de tipo enable type son los identificadores hire date table de hire table type. Y en table 1, Cameron, y en hire date table 8, sysdays más 7. Si en estas posiciones vamos a
colocar. Y si if enable type exists, es decir, en la posición 1 de insert y insertar la información respectiva. Dentro de los métodos que podemos utilizar a nivel de matrices tenemos el exist, verificar si existe, count, la cantidad, first, el primer, digamos, registro en la matriz, el last, el último, el priori, el previo, el next o delete para borrar. Veamos este ejemplo de matriz asociativa, ¿verdad? Para sostener toda una fila de una tabla. Declare type the table type, table of departments, row type, vamos a declararlo de toda la estructura de departments, y el index by varchar de 20. Y depth table, ¿verdad? Lo vamos a declarar de la definición de la depth table type. Entonces vamos a hacer un select asterisco into depth table en la posición 1 from departments cuyo department ID sea 10. Y luego vamos a imprimir, vean, depth table en la posición 1 de department ID concatenado con department name y manager ID. Este indica en la matriz la posición que nosotros estamos utilizando para poder hacer esa impresión. Ahora veamos otro ejemplo, siempre definiendo es la misma estructura de employees y más count 104. Vamos a hacer un for in de 100 a más count, en este caso 104. Vamos a hacer un look y vamos a seleccionar dentro de my m table, vamos a seleccionar esto, se lo vamos a asignar a nuestra matriz en la posición I, donde el employee ID sea igual al valor de I, es decir, 100, 101, 102, 103, 104. Y una vez este look, lo que va a hacer es ir agregando en la matriz esas filas y posteriormente vamos a imprimir desde la posición primera hasta la última y vamos a imprimir el apellido de cada uno de los empleados que fueron ingresados en la matriz. Ahora vamos a ver el concepto de tablas anidades. Oracle, a nivel de la base de datos, nosotros podemos tener una estructura de, digamos, de tabla, pero que podemos tener un atributo declarado para poder contener tablas anidadas. Y esas tablas anidadas pueden contener hasta 2 GB de máximo de datos por cada tupla que usted tenga en su tabla principal o tabla base. Entonces, Oracle maneja el concepto de tablas anidadas. Nosotros utilizamos un arreglo, ¿verdad? También de tipo VRWrite, que nos permite que los arreglos sean variables. Y ustedes ven que, por ejemplo, cuando se utiliza mucho en las bases de datos no estructuradas, este concepto. Entonces nosotros lo podemos emplear perfectamente en Oracle. Y usted, VRWrite, por consiguiente, es un arreglo variable. Usted puede definir toda una estructura y por cada registro, cada tupla de la tabla base, puede usted utilizar de 1 a n, dependiendo de la longitud, de valores que le puede ir asignando a cada uno de esos registros. Por consiguiente, eso permite que esto sea variable como tal al momento de aplicarlo. Entonces, veamos un ejemplo para comprender esto sintácticamente y cómo se implementa. Declare type, VRWrite type, is VRWrite el tamaño, of element type, de qué tipo de elemento. Create or replace type, VRWrite type, is VRWrite size of element type. Esto, digamos, es la definición, la creación o reemplazo de esa estructura. Los VRWrites, ellos al definirlo son de longitud fija, pero el ingreso puede ser variable. Usted puede utilizar 2, 4, 6, pero su VRWrite probablemente lo definió de 10. Se especifica la longitud de la matriz cuando se define. Las matrices de elementos del mismo tipo utilizan
números secuenciales como subíndice, y los BRI se pueden utilizar tanto en PL como en SQL. También debe utilizar BRIs cuando se conoce el tamaño del conjunto de datos y que el tamaño es muy estable. Veamos este ejemplo. Declaro type month BA is our BRI, lo declaro para una longitud de 13, of varchar 2 de 20, es decir, que sus datos de almacenamiento serán de tipo varchar con una longitud máxima de 20. Declaro a bmonth BA de month BA de este tipo y hago un bcount nr number. Vamos a hacer un begin y vamos a bmonth BA, vamos a asignarle estos valores A, B, C, D hasta G. Ustedes pueden ver que estamos asignando diferentes valores a ese BRI. Vamos a imprimir la longitud de este bmonth BA count. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7. La primera salida de longitud que ustedes ven como resultado acá, 7. Luego vamos a hacer un extend, ¿verdad? Es como un append en algunas otras formas de, vamos a agregar otro espacio, en este caso, y luego vamos a nuevamente y lo vamos a poner una etiqueta de null y vamos a imprimir nuevamente la longitud. Como hicimos una extensión de, digamos, un registro más, entonces la longitud se nos cambia a 8. Posteriormente, entonces, nos piden en un for de ir a bmonth BA desde la primera posición hasta la última posición, imprimir ese bmonth BA poniendo la posición y cuál es el contenido de esa posición. Entonces ustedes van a ver como resultado A, B, C, D, E, F, G y el valor nulo. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo maneja los BRIs los valores, los datos ingresados. Entonces nosotros podemos create or replace types, address BRI as BRI2 of varchar 250. Nosotros podemos hacer un describe en la base de datos y nos devolvería la estructura que nosotros hemos definido. Ahora vean este ejemplo para que ustedes lo puedan, digamos, ver. Vamos a declarar, ¿verdad? El set server output on, el type en array de tipo BRI de 100 de varchar 230. Ems lo declaramos de enArrays y el INX de PLC integer. Entonces en Ems, el enArray le hemos asignado M1, M2 y en un for, ¿verdad? De este INX de 1 a 2 vamos a imprimir esos valores. Nos imprimiría esos dos resultados. Ahora veamos otro ejemplo para comprender cuando ya este concepto de BRI se aplica a las tablas anidadas. Veamos este ejemplo. Create or replace type main type is BRI de 10 de varchar 2 de longitud 15. Creamos una tabla que se llama cloud, name varchar 100, address varchar 20, city varchar 20, phone varchar 8 y members lo vamos a declarar de tipo BRI, memtype, y nos crea la tabla. Por lo tanto, al tener esa estructura, tenemos name, address, city, phone, members. Podemos dropearlo, ¿verdad? Y podemos crearlo. Bien, ahora veamos su utilización. Entonces, digamos que tenemos ya declarada esa tabla, donde tenemos una tabla anidada haciendo uso de BRI. Entonces usted puede hacer un insert into cloud, los valores a los atributos de cloud y vean algo muy importante.
En la parte de MemType, yo declaro Brenda y Richard. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tengo dos valores asignados a MemType y este lo hemos declarado VRWrite. Nos crea el registro, luego vamos a crear el segunda tupla en cloud y en MemType, como es variable, le hemos colocado 4 valores. Como su capacidad es de 10, entonces perfectamente, ¿verdad? Se recuerda VRWrite de 10, nosotros perfectamente lo podemos utilizar. Al hacer un select asterisco from cloud, nosotros veríamos los datos más los datos del VRWrite que está, digamos, anidado a la tabla cloud. Ahora veamos la forma de cómo, habiendo hecho estas inserciones, cómo yo podría hacer una consulta en función de los datos que tenga el VRWrite. Entonces yo hago un select name, cloud name, vamos a poner el nombre del club, from cloud, where, hem, vamos a ver el valor de hem dentro de select from table cloud.members y él va a seleccionar si dentro de los arreglos, digamos, de los VRWrite, que sería la tabla anidada, donde encuentre el valor de hem. Por consiguiente, lo que nos mostraría es el segundo registro, porque en MemType hem está en ese valor. Entonces, las colecciones, cuando vemos los arreglos, nosotros los podemos utilizar de tipo TLC integer o de tipo varchar. El integer como valores enteros y varchar como de tipo carácter. Las tablas anidadas, por consiguiente, se manejan de esta manera y el VRWrite nos permite tener esos diferentes valores en esa, digamos, en esa tupla, en ese atributo que ha sido declarado de ese tipo de dato como es el VRWrite. Esta es una forma de poder mostrar cómo Oracle puede permitir tablas anidadas y sobre esas tablas anidadas el uso del VRWrite para tener valores múltiples en cada una de esas tuplas. Es decir, que no sea una longitud fija, sino una longitud variable.